Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola mis queridos estudiantes, yo soy el profesor Omar Moisés Cabrera y el día de hoy veremos lo que es la materia de física con el tema de fuerza de rozamiento para el curso de sexto de secundaria. Recordando los videos anteriores, vamos a ver de que tenemos dos tipos de rozamiento, el rozamiento estático y el rozamiento cinético, el cual vamos a determinar cómo podemos encontrar esto en la vida diaria. Yo te muestro dos libros que encontramos en nuestra casa. Podemos hacer la siguiente actividad. Vamos a ir uniendo lo que son las páginas de este libro. De esta manera encontramos cómo va a tener contacto lo que es una página con la otra. Y con este experimento sencillo vamos a determinar qué fuerza es lo que ocurre cuando vamos a tratar de separar estos libros. Encontramos lo siguiente. Vemos que existe una fuerza que impide que estos libros se separen. Lo podemos demostrar de esta manera. Miren que este libro no se cae. Por tanto, existen dos tipos de fuerza. Una fuerza que impide el movimiento. Por tanto, hablamos de la fuerza de rozamiento que vamos a encontrar para determinar que estos libros se separen. Entonces, querido estudiante, vamos el día de hoy a determinar cómo calcular la fuerza de rozamiento estático y cinético. Recordando el tema de fuerza de rozamiento, lo vamos a explicar a través del siguiente ejemplo. Rozamiento que se encuentra en la vida cotidiana. Al empujar un bloque de madera, notaremos que tenemos una fuerza que nos impide moverla, ¿ya? Esto debido a la fricción que existe entre ambas superficies de contacto. Entonces, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento relativo de un cuerpo. Fricción o rozamiento, querido estudiante, debes recordar que todo cuerpo presenta en sus superficies asperezas o rugosidades que generan una resistencia u oposición al deslizamiento de una superficie sobre la otra. Te presento a continuación ejemplos donde notaremos cómo actúa la fuerza de rozamiento. Al empujar un auto, veremos de que existirá una fuerza contraria al movimiento que es la fuerza de rozamiento. El otro ejemplo es cuando escribimos en la pizarra o en tu cuaderno, tenemos una fuerza contraria a esto, que es, claro, la fuerza también de rozamiento. Otro ejemplo cotidiano es cuando una persona va descendiendo, por ejemplo, a través de esta superficie, se encontrará una fuerza opuesta a su movimiento, que es la fuerza de rozamiento. Y por último, cuando tenemos un objeto que se desliza a través de un plano inclinado, notaremos que este objeto tendrá una fuerza contraria a ese movimiento, que se denomina fuerza de rozamiento, debido al contacto de las superficies. Ahora, las fórmulas que aprenderemos para aplicar y determinar la fuerza de rozamiento son las siguientes. Pero recuerda, estudiante, que tenemos dos rozamientos, el estático y el cinético. El estático es cuando se presenta antes del movimiento. Existirá una fuerza de rozamiento estático que es igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicada por la fuerza normal. Y por el otro lado tenemos lo que es el rozamiento cinético, que es igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la fuerza normal. Entonces, recuerda, querido estudiante, que los coeficientes de rozamiento son números adimensionales cuyo valor está entre 0 y 1. Ahora vamos con la resolución de ejercicios. Vamos con el ejercicio 2. Nos indica si el coeficiente de fricción estática entre el cajón de 40 kilogramos de la figura y el piso es de 0,65, ¿con qué fuerza horizontal se debe jalar para mover el cajón? Primero comenzamos con los datos. Tenemos el registro del coeficiente de rozamiento estático, que es igual a 0,65, y tenemos también la masa, que vale 40 kilogramos. El objetivo de este ejercicio es encontrar la fuerza, ¿ya? La fuerza con la cual debemos aplicar para que este cajón supere lo que es la fricción estática. Teniendo el gráfico, vamos a tener dos vectores, la fuerza con la cual vamos a mover el cajón y la fuerza de rozamiento, que va a ser fuerza de fricción estática.
Realizando posteriormente el diagrama de cuerpo libre tendremos los siguientes vectores: la fuerza normal, el peso, que siempre va dirigido hacia abajo, la fuerza a la derecha con la cual vamos a jalar el cajón y una fuerza de rozamiento estático, ¿ya?, que está dirigido hacia la izquierda. Realizando un análisis, vamos a tener primeramente en el eje Y, donde no existe el movimiento, tenemos dos vectores colineales de sentidos opuestos. Entonces será fuerza normal menos el vector peso es igual a 0, porque no existe movimiento. Pasando el peso al otro lado, será que la fuerza normal es igual al peso. Pero recuerda, el peso es igual a masa por la gravedad, por tanto la normal va a ser igual a masa por la gravedad, y es así que tenemos la ecuación número 1. En el eje X, el cajón no se moverá hasta que se le aplique una fuerza F que iguale a la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en el gráfico tenemos dos vectores que son colineales de sentidos contrarios en el eje X. Entonces esa fuerza con la cual vamos a jalar la caja tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento estático, esto para que supere el estado de reposo. Será entonces que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento estático. Pero recuerda, querido estudiante, que la fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicada por la fuerza normal. Entonces, reemplazando lo que es la ecuación 1 y además la fórmula de la fuerza de rozamiento estático, será que la fuerza es igual a coeficiente de rozamiento estático multiplicada por la masa por la gravedad, porque en vez de la fuerza normal anotamos la ecuación número 1. Entonces, desarrollando el ejercicio, vamos a tener que la fórmula es fuerza es igual a coeficiente de rozamiento estático multiplicada por la masa por la gravedad. Reemplazando los datos, encontraremos que la fuerza es igual a 0,65, que es el coeficiente, la masa, que es 40 kilogramos, y la gravedad, que vale 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Debes recordar antes, querido estudiante, que en las unidades que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es equivalente a newtons. Muy bien. Entonces, realizando las operaciones con tu calculadora científica, obtendremos que el resultado es fuerza igual a 255,06 newtons. Y esta es tu respuesta. Dando por conclusión lo siguiente, que el cajón se moverá si la fuerza aplicada excede ligeramente a esta fuerza calculada, que quiere decir que debe ser igual o superior a la fuerza de fricción. Con este ejemplo que hemos analizado la fuerza de rozamiento estático, vamos a otro tipo de ejemplo donde se va a ver el estudio de la fuerza de rozamiento cinético. Entonces, en el problema número 3, que dice lo siguiente: si el cajón de masa 40 kilogramos ya se encuentra en movimiento y al empujarlo se mantiene una fuerza constante de 254,8 newtons, siendo que actúa la fuerza de fricción cinética sobre el cajón durante el movimiento y su valor es el coeficiente de rozamiento estático igual a 0,50, hallar el valor de la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que el cajón, una vez que supere el estado de reposo, al encontrarse ya en movimiento, se presentará la fuerza de rozamiento cinético. Comenzamos con los datos. Los datos del problema son los siguientes: la fuerza, que es igual a 254,8 newtons, mu sub k, que es el coeficiente de rozamiento cinético, igual a 0,50, y la masa de 40 kilogramos. El objetivo de este problema es ahora determinar la aceleración, porque el objeto, recuerda que ya está en movimiento. Teniendo el anterior gráfico, vamos a lo siguiente. Acá tenemos lo que es la fuerza con la que vamos a jalar este objeto ya en movimiento, y va a presentar una fuerza contraria, que es la fuerza de rozamiento estático. Recuerda que el movimiento va a estar en dirección a la fuerza con la cual se le va a jalar a este bloque. Entonces, en base al diagrama de cuerpo libre, el cual en el eje Y tenemos la fuerza normal,
y el peso hacia abajo, y en el eje X la fuerza y la fuerza de rozamiento cinético. Y recuerda que la aceleración va a estar siempre con el sentido del movimiento del objeto. Analizando entonces el caso, en el eje Y donde no existe el movimiento tendremos que la sumatoria de fuerzas en ese eje va a ser igual a 0. Y como tenemos dos vectores, ya la fuerza normal y el peso, será la normal menos el peso es igual a 0. ¿Ya? Pero recuerda que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y despejando lo que es la fuerza normal, tendremos que la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. Y esta es nuestra ecuación número 1. En el eje X, donde existe el movimiento y se tiene dos vectores colineales de sentido contrario, tendremos que la sumatoria de fuerzas en ese eje X será igual a masa por la aceleración, porque existe movimiento. Esto en base a la segunda ley de Newton. Entonces será fuerza menos fuerza de rozamiento cinético igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Recuerda, querido estudiante, que la fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicada por la fuerza normal. Entonces tendremos que la fuerza menos el coeficiente de rozamiento cinético multiplicada por la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración. Reemplazando la ecuación 1, el cual es de la fuerza normal, tendremos que la fuerza menos el coeficiente de rozamiento cinético, en vez de fuerza normal anotamos masa por la gravedad. Esto de acuerdo a la ecuación 1. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces la fórmula que vamos a tener va a ser que aceleración, despejando esa variable que queremos encontrar, va a ser fuerza menos coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad. ¿Ya? Y esta masa que está multiplicando la aceleración va a pasar a dividir, como se observa en esta fórmula. Seguidamente, al reemplazar los datos tendremos aceleración va a ser igual, en vez de fuerza, 254,8 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Que es el equivalente a Newton. Ya lo anotamos así para fines de simplificación. Menos el coeficiente que vale 0,50 multiplicado por la masa que es 40 kilogramos y multiplicado por la gravedad que tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto lo dividimos entre la masa. Antes de sacar el resultado, quiero que analices lo siguiente. En la parte del numerador tenemos las unidades de kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y en este lado de la resta tenemos kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Por tanto, haciendo la operación va a ser kilogramos metro sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a tener la siguiente respuesta. En el numerador, si haces las operaciones con tu calculadora, será 58,6 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. En el denominador lo dejamos en la parte de abajo, anotando 40 kilogramos. Como tenemos las mismas unidades, podemos simplificar, ¿ya? Entonces, finalmente, realizando la división de 58,6 dividido entre 40, nos da como un resultado de la aceleración 1,47 y las unidades que nos quedan son metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, querido estudiante, como has visto hemos determinado en este ejercicio qué aceleración experimenta al aplicar esta fuerza, notando de que ya el objeto se encuentra en movimiento y sí existe lo que es el rozamiento entre superficies, siendo en el caso la fuerza de rozamiento cinético. Y por conclusión, el objeto se moverá con una aceleración de 1,47 metros sobre segundo al cuadrado. Querido estudiante, espero que el día de hoy has debido aprender lo que es el rozamiento, que es una fuerza que se opone al movimiento. Vamos aprendiendo cada día lo que es el estudio de este tipo de fuerza. No te olvides de visitar nuestra página de Educa Bolivia. Nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego. Educa Bolivia.
2021, año por la recuperación del derecho a la educación.